registro, porque es importante tener la oportunidad de revisar de nuevo toda esta información. Mm, Y hoy están los doctores Sara Tamayo y Jason, que nos que son residentes de radiología, y nos acompañan el día de hoy con una conferencia muy interesante. Adelante, doctores. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sara Tamayo. Ay, Un poquito de retorno ahí. buenos días. Mi nombre es Sara Tamayo, yo soy residente de radiología de la Universidad de Antioquia. Mi compañero es Jason Gómez, residente de la Universidad CES. Vamos a dar inicio entonces a esta reunión conjunta entre oftalmología y radiología con unos casos interesantes que les queremos mostrar el día de hoy. Si están escuchándonos. Se escucha muy bien. Sí, gracias. Bueno. Entonces, el primer caso se trata de una paciente femenina de 38 años que tiene como antecedente una infección por VIH, pero tiene unos CD4 pues, desconocidos. La paciente no trae la historia clínica y no tenemos información. Ingresa a la institución por presentar una masa y cambios inflamatorios en los tejidos blandos preceptales izquierdos. Sospechan pues, que se pueda tratar de una infección de tejidos blandos, una celulitis preceptal, pero realizan una tomografía de cara contrastada para ver si hay extensión pues, y complicaciones intraoculares. Entonces, si alguien nos quiere para participar, ¿qué vemos en esta imagen? ¿Quién de los de residentes puede aportar un poquito acá, por favor? Bueno, estamos viendo una tomografía y digamos que en el corte axial, en el ojo izquierdo, se nota que hay un aumento de intensidad en los tejidos preceptales, aumentados más hacia la región nasal. Y no hay, pues digamos que no pareciera haber compromiso poseptal. La grasa poseptal pues se ve hipointensa homogénea, que es como lo normal, y no hay como erosión de los huesos ni de las estructuras adyacentes. Eh, Eso pues se ve ahí, pues ahí, ok, sí, eso es como lo que logro ver. Listo, súper bien. Entonces, les voy a explicar un poquito. Acá tenemos entonces unas imágenes de tomografía contrastada de cara en ventana de tejidos blandos. Esta es una imagen sagittal, una imagen coronal y una imagen axial. En esta imagen entonces, vemos que hay una lesión redondeada que es hipodensa, que tiene un realce periférico, que se localiza entonces en la región nasolacrimal izquierda y se origina de la porción proximal, como lo vemos muy bien en este corte axial, se origina de la porción proximal del conducto nasolacrimal izquierdo. Vemos que también entonces hay un aumento de la densidad de los tejidos blandos preceptales y con esto podemos entonces realizar pues una mejor impresión diagnóstica de una dacrocistocele, que sería esta colección que tenemos acá, que al tener cambios inflamatorios entonces sería una dacrocistitis, y tenemos además entonces unos cambios inflamatorios preceptales pues que darían como una celulitis preceptal. Entonces a esta paciente se le realizó un diagnóstico de una celulitis preceptal y una dacrocistitis. Veíamos que no tenía pues erosión en el hueso ni compromiso intraconal. Le realizaron pues un aislamiento de Staphylococcus epidermidis y Streptococcus intermedius. Realizaron manejo con vancomicina pues como ayudados por infectología
y la paciente tuvo muy buena evolución, finalizó el antibiótico y fue dada de alta para realizar de forma ambulatoria una dacriocistorrinostomía endoscópica para mejorar, pues finalizar como el tratamiento de esta patología. Entonces, vamos a hablar un poquito qué es la dacrocistitis. La dacrocistitis es una inflamación del saco lacrimal que se produce como consecuencia de una obstrucción del conducto nasolacrimal y la subsecuente éstasis de lágrimas que finalmente se terminan sobreinfectando. Tiene una distribución bimodal, se puede presentar en los recién nacidos, más o menos el 6% de los recién nacidos presentarán esta patología, y en los adultos, usualmente es pacientes mayores de 40 años, predominan mujeres más o menos 2-1, y se da más en la raza blanca. Entonces, se puede clasificar de dos formas, según la presentación, según el tiempo de evolución, si es aguda o crónica. Si es aguda, entonces principalmente va a ser infecciosas por estos microorganismos, e incluso en pacientes inmunosuprimidos pues podría ser por hongos. Y si es crónica, se puede asociar a enfermedades sistémicas como la granulomatous con poliangiitis, o sea, la enfermedad de Wegener, la sarcoidosis o el lupus. También cuando un paciente tiene infecciones a repetición, infecciones que pueden ser incluso sinusitis, y si hay presencia de dacriolitos o de restos inflamatorios crónicos en el sistema nasolacrimal que generen la obstrucción. También entonces, según la etiología, se puede clasificar. Adquirido, principalmente va a ser por trauma secundario a fracturas del complejo nasoesnoidal o también postquirúrgica, donde se genera entonces de forma cicatricial una estenosis del conducto o quedan fragmentos que también generan pues como obstrucción o disminuyen el diámetro del conducto. Puede ser por medicamentos, puede ser por infecciones o inflamaciones no propias del conducto, sino de tejidos adyacentes, como ya lo vamos a ver, que se pasen pues como la barrera y por contigüidad generen una infección del ducto nasolacrimal. También por neoplasias, pueden ser pues, principalmente el carcinoma nasosinusal o los papilomas. Por cuerpos extraños, sean fragmentos óseos como ya lo vimos, o por cualquier otra etiología, y la congénita, como ya vimos entonces, está por una canalización incompleta o atresia del conducto nasolacrimal, que usualmente es porque hay una obstrucción membranosa en la válvula de Hasner, donde se acumula líquido amniótico y que se sobreinfecta en el estado postnatal. Por eso pues es bastante común en los recién nacidos. Entonces, algo de anatomía. Entonces tenemos que la glándula lacrimal donde se producen las lágrimas va a estar localizada entonces en la porción superior y externa de la órbita. Ahí se van a producir las lágrimas que lubrican pues el ojo, esto lo saben más ustedes que nosotros, lubrican más el ojo y pasan entonces a las ampollas superior e inferior en el canto interno. Tenemos los canalículos lacrimales, por ahí van a pasar entonces el canalículo común y van a drenar entonces finalmente al meato inferior por el ducto nasolacrimal. Nosotros entonces lo que vemos en tomografía sería el saco lacrimal, el conducto, pues como una porción ósea del conducto y finalmente el drenaje al meato inferior. Acá entonces, en cualquiera de estas estructuras pueden generarse las estenosis y principalmente en las porciones superior antes del saco lacrimal, donde está la válvula de Rosenmüller, o antes de ingresar al meato inferior, donde está la válvula de Hasner, que pueden generar, pues también son como zonas susceptibles a la obstrucción. Entonces, en las imágenes, como lo vimos en nuestro caso, vamos a tener una inflamación de los tejidos blandos del canto interno. Se puede asociar entonces con celulitis preseptal. Vamos a ver una colección muy bien definida que se va a originar del conducto nasolacrimal. En este paciente entonces que tenemos acá en el ejemplo, es un paciente que tiene un antecedente de trauma, tiene una prótesis ocular que es esto que vemos más hiperdenso, y como vemos en esta imagen axial en ventana de tejidos blandos, una colección de centro hipodenso y bordes hiperdensos, pues porque realzan con el medio de contraste localizado pues en el conducto nasolacrimal. Nuevamente en esta imagen sagital podemos ver la misma lesión y como lo vemos acá también.
Algo importante es que no remueve, no genera erosión ósea, puede generar algo de remodelación cuando es crónico, pero realmente no genera alteraciones óseas frecuentemente. Las imágenes, es un diagnóstico clínico, pero las imágenes se indican para descartar complicaciones como la celulitis orbitaria o un absceso orbitario. También podría ser estudiado con ecografía. Acá vemos entonces que en el canto interno hay una colección de paredes engrosadas eh, que tiene detritos en su interior, es de contenido líquido y tiene detritos en su interior y que tiene vascularización periférica. Eso sería entonces un diagnóstico de un dacrocistocele con dacrocistitis, pues como por su hiperemia que tiene. Entonces, de los diagnósticos diferenciales está la pseudodacrocistitis, que realmente es una infección que se produce en tejidos adyacentes y por contigüidad, entonces, afectaría el conducto nasolacrimal. En este ejemplo de arriba, entonces, vemos que hay ocupación de las celdillas etmoidales con erosión de la pared eh, lateral de las celdillas y sobrepasa esta infección entonces a la órbita. Acá vemos como adyacente al hueso hay una colección bien definida de paredes que realzan con el medio de contraste, que sería entonces un absceso subperióstico y se acompaña de cambios inflamatorios de los tejidos preseptales. También puede hacer entonces, como diagnóstico diferencial, una conjuntivitis o una celulitis orbitaria sin la necesidad de que esté la dacrocicitis. Entonces acá vemos cómo hay un importante aumento de la densidad de los tejidos blandos preceptales, pero no identificamos colecciones. Entonces esto sería una celulitis orbitaria. Tratamiento entonces consiste en drenaje, el manejo antibiótico pues es clave y le pueden en algunos casos utilizar stents para poder como recanalizar el conducto y evitar infecciones pues residuales. ¿Tienen alguna duda de este caso, algún comentario? Doctora, muy bien revisado, realmente muy sincero, oftalmóloga, muy bien revisado todo el caso. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con el caso 2. Se trata de una paciente femenina de 31 años que tiene como antecedentes una colecistectomía laparoscópica y cesárea y consulta al hospital porque desde la infancia tiene una masa en hemicardia derecha y que se extiende a la región orbitaria derecha. Fue diagnosticada con una malformación vascular, pero nunca le hicieron tratamiento. Ella refiere que tiene episodios frecuentes de epistaxis, pero realmente llega al hospital por una epistaxis anemizante con hemoglobinas de hasta 5. Al ingreso, entonces, en urgencias le hacen un taponamiento nasal, pero se dan cuenta pues que tiene una proptosis derecha, que el fondo de ojo es normal, pero que hay una varice caruncular pulsátil gruesa en el ojo derecho, como único hallazgo al examen físico oftalmológico. Entonces, esta paciente, pues para estudiarla le solicitan una resonancia magnética de cráneo y cara, donde podemos ver entonces si alguno nos quiere ayudar a describir un poco las imágenes. Bien, más se anima, aquí ya Daniel habló. Hola, buenos días. Pues yo en realidad lo que veo, por ejemplo, en la primera imagen es que en la parte, pues como preceptal de órbita derecha se ve como una masa que tiene pues como unos bordes bien definidos y en su interior mm, no sé cómo describir, pues como que tiene combinación como de intensidades, tiene unas partes hiperintensas y otras hipointensas. Y no veo que tenga pues como extensión a la región poseptal en realidad y veo que tiene como un poquito de erosión ósea a nivel de las celdillas. Mariana, ¿qué tipo de estudio es este? Eso es una resonancia, doctor. ¿Eso y en qué fase está? Está en T2, en la primera. Es que es bueno tener ese orden porque pues aquí tenemos residentes de primer año también
como para hacer, igual que juiciosamente hacen los radiólogos, una descripción de la secuencia que se está evaluando. Listo, ¿qué más? ¿Y las otras qué Ok. notas que ves? En las otras imágenes, entonces también es una resonancia, en la segunda, ya estoy en la segunda. También están T2 y se ve entonces como en compromiso en la parte medial, se ve pues como esta lesión que ya había descrito en toda la región como nasal. Y en todas las partes del estudio, a ver, yo miro, yo le hago zoom. Se ve pues como la misma lesión, ya la tercera imagen ya sería un T1, sí, cierto, que alguien me confirme, porque ya se ve, a ver, estoy perdida. Necesito ayuda de los radios. Entonces, Para eso la, se trabaja las- la primera no sería, sí, con supresión, ok. O sea, cuando el vitro se ve hiperintenso hablamos de T2, cuando se ve hipointenso hablamos de T1. Ahí lo difícil es cuando es eh, con supresión grasa, que ya ahí se modifica, ¿cierto? Entonces, si los radiólogos nos pueden ayudar con eso. Por eso es importante esta reunión, precisamente para que vamos haciendo claridad con todos esos conceptos, como acaba de decir Daniel. Entonces, para eso, presidente, tenemos aquí a Sara y a Jason. Listo, súper. Y con eso, por lo menos con lo que ven, ¿qué diagnósticos creen que es de pronto? Yo ya se los dije, pero Pues ya dice que es una malformación arteriovenosa. listo. Entonces, eso es esta primera imagen de arriba es una T1, un corte axial T1 sin saturación grasa. Vemos que el contenido orbitario se ve hipointenso, el líquido se ve hipointenso y la grasa es hiperintensa. Entonces, esto es un axial T1, este es un coronal, una secuencia coronal, también un T1 sin saturación grasa. Esta es un T2 donde vemos que el líquido se ve hiperintenso con saturación grasa porque vemos que la grasa se ve hipointensa. Estas serían unas imágenes, unas secuencias de tiempo de vuelo donde vemos muy bien las estructuras vasculares, son en 2D, y esta de la esquina inferior es una secuencia T1 con contraste. Entonces, lo que estamos viendo en estas imágenes es que en en el pliegue nasogeniano y en la hemicara derecha vemos que hay una lesión como heterogénea, serpentiginosa, que tiene como bordes muy bien definidos, que se encuentra en el pliegue nasogeniano derecho y que se extiende entonces a los tejidos extraconales, intraorbitarios extraconales, que va a ser entonces hipointensa en el T1 y el T2. Eso sería entonces porque hay vacío de señal por flujo. Con esto podemos saber que es una lesión vascular que tiene flujo pues en su interior, entonces sería hipointensa en el T1 y en el T2, y que también tiene pues como unas zonas, unas estructuras serpentiginosas mucho más prominentes en la cara. Vemos que en estos tiempos de vuelo se los traje para ver cómo de la arteria oftálmica también hace parte, pues como que nutre estas estructuras serpentiginosas, como ya dijimos, es una malformación vascular, nutre estas estructuras serpentiginosas que están entonces en la región extraconal. Y en esa secuencia T1 con medio de contraste y saturación grasa, vemos como esas estructuras se llenan con el medio de contraste, confirmándonos así entonces que tienen un origen vascular. Entonces, con esto se realiza un diagnóstico de una malformación arteriovenosa porque tenía afluentes arteriales y unas venas de drenaje bastante prominentes en la cara, en la hemicara derecha y en la región orbitaria, en el pliegue nasogeniano derecho, que se extendía hacia la grasa intraorbitaria extraconal. Le realizaron entonces después una angiografía
como para poder caracterizar mejor esas estructuras vasculares. Entonces, en estas proyecciones oblicuas, laterales y 3D, podemos ver que tiene entonces está alimentada pues como por vehículos nutricios que vienen de las arterias oftálmicas, maxilares y faciales derechas, también de la meningia media. Vemos cómo se forma entonces como ese nido vascular en la micara y en donde estaría la órbita. Y en el 3D podemos ver muy bien cómo, por ejemplo, la arteria oftálmica está bastante prominente. Entonces vamos a hablar un poquito de las malformaciones vasculares. Las malformaciones vasculares son las anomalías vasculares más comunes. Se clasifican entonces, según esta Sociedad Internacional para el Estudio de las Anomalías Vasculares, en anomalías de bajo flujo y alto flujo, y esto es súper importante caracterizarlo porque nos va a determinar el manejo. Entonces, las malformaciones de bajo flujo son malformaciones capilares, venosas, linfáticas o mixtas, y las de alto flujo son propiamente las malformaciones arteriovenosas. Entonces, de las malformaciones arteriovenosas, como en nuestro caso, tenemos que pueden tener como múltiples formas o múltiples características. Entonces, pueden ser algunas arterias que drenan solo a una vena muy tortuosa y dilatada, múltiples afluentes arteriales que también drenan solo a una vena dilatada pues, o prominente. También puede haber como múltiples anastomosis más delgadas entre arterias y venas, o anastomosis entonces entre arterias y venas, pero mucho más prominentes. Entonces, la malformación arteriovenosa es una comunicación directa entre una vena y entre el sistema arterial y venoso sin involucrar los lechos capilares. Usualmente, pues, es como la arteria oftálmica, el vaso nutricio principal, el que se encuentra generalmente agrandado y puede tener un mínimo aporte de la arteria carótida externa. La localización cuando son malformaciones orbitarias es anterior frecuentemente. Entonces, en este ejemplo, que es muy parecido al de nuestro caso, esta es una angiografía en proyección lateral. Vemos que hay una arteria oftálmica bastante prominente y que va a dar como origen, pues va a nutrir ese nido malformativo que va a estar en la órbita, en la región anterior. Entonces, esto lo traigo para que vean que pueden tener múltiples vasos nutricios, como también múltiples vasos de drenaje. Entonces, realmente pues pueden ser cualquier rama arterial y cualquier rama venosa que puede contribuir a la nutrición y drenaje de la malformación. El tratamiento de la malformación arteriovenosa realmente es la embolización. Tienen alto riesgo de sangrado, entonces usualmente se hace pues como por partes. Y en nuestro caso, entonces, cateterizaron, pues acá vemos como, si logran ver, dentro de este vaso, que es la carótida, vemos que hay un stent que se cateterizó como selectivamente la arteria maxilar interna para poder controlar la epistaxis. Pues acá hicieron como un control inicial de la epistaxis y le pusieron coils y material pues de embolización, deteniendo el sangrado. Paciente en el control finalmente entonces mejoró mucho también la masa en la micara derecha y también la del canto interno, y no ha tenido nuevos episodios de sangre. Algunos de los diagnósticos diferenciales, pues como de las malformaciones vasculares en la órbita, es esta malformación venolinfática, es una malformación mixta entre vasos venosos y estructuras linfáticas. Es la malformación congénita pues como más común, tiene una incidencia más o menos de 3 en 100.000 nacidos vivos. La clínica se va a caracterizar porque tiene una proptosis progresiva con empeoramiento episódico repentino. Doctora, se le fue el Ese audio. empeoramiento episódico repentino es porque puede sangrar. Va a tener un efecto de masa, puede tener neuropatía óptica compresiva, diplopía, puede restringir el movimiento ocular, pues comprimiendo los músculos extraoculares, y puede tener también ptosis. Puede tener equimosis periorbitaria, hemorragia, pues cuando se presentan esos eventos, y también se puede trombosar, y esa trombosis es lo que puede aumentar como la presión dentro de la malformación y genera hemorragias recurrentes. Puede tener compromiso entonces del nervio óptico, usualmente cuando son lesiones que recurren al tratamiento y son más graves. Niños, más o menos, puede observarse pues desde los recién nacidos, pero más o menos el 40% va a estar presente a los 6 años, el 60% va a estar presente a los 16 años. Es el 5% de las masas orbitales infantiles
más o menos el 8% de los, entre comillas, tumores orbitarios en expansión y hace parte, pues, como el 25% de las lesiones vasculares orbitales. Usualmente entonces van a estar ubicadas en la conjuntiva o el párpado, pero pueden también entonces tener un componente orbitario retrovulvar y tiene una característica pues que es como transespacial en algunos casos donde involucra la órbita y la cara. Va a ser entonces lo que vamos a ver es una masa quística multiloculada irregular, como vemos entonces este es un corte axial de resonancia magnética T2 y estas dos imágenes donde vemos que es una masa que ya está mucho más definida que la que vemos en nuestro caso, es hiperintensa con zonas hiperintensas en su interior, que tiene como característica importante al ser un componente venolinfático, una zona más hipointensa que corresponderá a una clasificación, pues a un flebolito interno y que característicamente va a tener esos niveles líquido-líquido que nos va a ayudar pues a hacer el diagnóstico. Cuando las lesiones, pues como la parte venosa, tiene unos márgenes muy bien definidos, como por ejemplo en esta parte acá anterior, nos puede imitar una malformación venosa cavernosa, que ya la vamos a ver. Esta es una tomografía también entonces de una malformación venolinfática. Este es un corte coronal en ventana de tejido blando y este es un corte axial en ventana de tejido blando donde vemos estar un niño que tenía proptosis y desviación del globo ocular, tenía una masa, densidad de tejido blando en la órbita, en la porción superior y que en el corte axial veíamos ese nivel líquido-líquido, donde entonces nos ayudaba pues a hacer el diagnóstico de malformación venolinfática. El tratamiento entonces puede ser una terapia conservadora con esteroides si la visión no está amenazada, pero solamente hasta el 45% de lesiones cuando son muy pequeñas demuestran regresión. Si no, sería un tratamiento pues o quirúrgico o endovascular. La cirugía realmente tiene una tasa alta de recurrencia hasta el 50% y puede ser muy difícil pues de hacer una resección completa. Se utiliza, pues, o se prefiere cuando hay como efectos de masa agudos o disfunción del nervio óptico agudo, como para hacer una descompresión de emergencia. Y el tratamiento endovascular, pues, sería el tratamiento de elección en la mayoría de los casos, donde se hace una embolización definitiva o también una embolización prequirúrgica antes, pues, como de esa cirugía para disminuir el riesgo de sangre. Como último diagnóstico diferencial tenemos entonces la malformación venosa cavernomatosa, que es mal llamada una melanoma cavernoso porque realmente es una lesión venosa. Es la masa orbitaria más común en los adultos, se presenta más en mujeres embarazadas, en mujeres y tiende a crecer durante el embarazo. Es de crecimiento lento y se caracteriza porque tiene una proptosis no dolorosa. La lesión es no distensible, o sea que con el valsalva no va a modificar su tamaño y esto lo ayuda a diferenciar de una vena varicosa orbitaria. Lo que vamos a ver entonces es una lesión, esta es una imagen T2 axial, vemos que es una lesión redondeada de orden muy bien definidos, que tiene como una pseudocápsula de tejido, pues que va a estar conformada por el tejido circundante que va a estar comprimido por la lesión, usualmente pues tiene una localización preferentemente intraconal y usualmente va a estar entonces lateral. Es homogénea, pero puede tener un realce parcheado y progresivo. No se va a caracterizar por tener calcificaciones ni hemorragia, por lo tanto no vamos a ver ese nivel líquido-líquido como veíamos en la malformación venolinfática y puede tener, dependiendo del tamaño, una remodelación ósea, remodelación más no erosión. Esta es entonces una tomografía axial en ventana de tejidos blandos, donde vemos que hay dos lesiones en dos pacientes diferentes. De acá entonces en la región intraconal vemos que hay una lesión de densidad de tejidos blandos de bordes muy bien definidos, que comprime entonces el músculo recto lateral y el nervio, pues desplaza un poco el nervio óptico hacia medial. Vemos que acá en ese otro paciente también hay una lesión en el ojo derecho, es una lesión muy bien definida en el espacio intraconal. Y
Entonces, el tratamiento pues, va a ser la resección quirúrgica. Usualmente cuando hay alteraciones visuales por efecto de masa significativo, se pueden observar las lesiones estables y que no tienen síntomas significativos. La escleroterapia a veces puede servir y pues se han descrito, pues o lo que encontré en la literatura es que pueden utilizar un láser intracranial, criocirugía o radiocirugía. ¿Alguna duda con este caso? Pero muy bien. Perdón, No, dijiste que este magnesio carnoso no aumenta con Valsalva. La malformación venosa cavernomatosa no aumenta y la venolinfática no aumenta con la Valsalva. Hay una pues, otra patología que no la traje, pues, que es Sí. la vena, pues como una vena prominente varicosa orbitaria. Usualmente pues está como en la parte superior del ojo y que cuando tenemos Valsalva al examen físico puede modificar pues su tamaño. Ok, Cambio eso. esta, aunque es venosa, no es distensible porque realmente se comporta como una masa sólida. Ok, gracias. Bueno, continuamos con el tercer caso. Pedimos disculpas por el ruido de fondo. Estamos en bueno, el siguiente paciente es una mujer de 57 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedad renal crónica en diálisis, quien consulta por un cuadro de 5 días de cefalea y dolor ocular izquierdo asociado a edema y eritema periorbitario. La paciente ha referido que esto apareció posterior al cambio de catéter de hemodiálisis. Al examen físico pues presentaba quemosis, proptosis y movimientos oculares limitados por dolor, y también se observó que había sinequias e hipopión de asiento en la cámara anterior en forma bilateral. Entonces, debido a la cefalea, inicialmente se le solicitó una tomografía de cráneo simple. Tenemos estos dos cortes axiales a nivel de las órbitas. Entonces, a ver si alguien no quiere participar con la descripción o decirnos qué observa. Bueno, esto es una tomografía de cráneo, ¿cierto? No Sí, estamos señor. ante una tomografía de órbitas, entonces digamos que el detalle no es Doctores, doctores, ¿me evidente. escuchan? Johnny, sí, dale, Dani, qué pena, es que estaba hablando dale, y dale. estaba apagado. Déjame para yo describir esta. Bueno, buenos días. Entonces, estaba hablando que se vio una tomografía, que se ve un corte axial en las dos imágenes. Realmente, pues lo primero que llama la atención es una proptosis en el ojo izquierdo, que se ve pues como más desplazado pues hacia anterior con respecto al ojo derecho. Lo otro que llama la atención es que hay edema también en los tejidos blandos que pues describiría como preceptales, al menos en la parte que se ve como más pronunciada, ¿cierto? Tal vez por la historia clínica uno sí pues obviamente busca o cosas pues poseptales por la limitación de los movimientos y eso, pero en la imagen veo más el edema pues preceptal. Em, con respecto a los nervios ópticos, podría decir que en el lado izquierdo se ve como más hipodenso con respecto al del lado derecho, aunque pues no estoy seguro si realmente estoy comparando los dos nervios ópticos, pero pareciera pues que sí. Em, es como lo más grande que veo ahí. No sé si de pronto mis compañeros ven algo más al respecto. Bueno, muy bien, entonces de lo que vemos aquí es, ¿me están escuchando? Sí, sí. Listo. Entonces, muy bien lo que escribiste, escribió el doctor. Entonces, lo que podemos ver es que a nivel hay un engrosamiento de los tejidos blandos receptales. Vemos que también la grasa
intraconal y especialmente a nivel retrovulvar está estriada, tiene un aumento de la densidad, principalmente pues del lado izquierdo, lo cual condiciona pues una proptosis. Debido a las manifestaciones oculares, entonces se le pidió una resonancia magnética de órbitas simple y contrastada. Entonces, aquí tenemos las imágenes, si alguien nos colabora con la descripción. Doc, ¿me escucha de nuevo ahí? Sí, te escuchamos. Ahí está bien. Bueno, entonces acá ya es pues entonces una resonancia, el corte sigue siendo axial. Con respecto a las fases, se ve el vítreo hiperintenso en la primera imagen, entonces vendría siendo un T2 y ahí pues llama la atención de que pues, comparándolo con la tomografía previa ya no se nota tanto pues como la proptosis que se veía previamente. Sí se ve como distorsión en las estructuras como retroorbitarias, diría, en el ojo izquierdo, eh, que es como lo que más puedo pues como ver ahí, pero no podría pues como describir exactamente como qué tan diferente se ve, pues diría que se ve un poquito más de cambios con respecto a la intensidad con respecto al ojo contralateral. Igualmente en la segunda imagen de la parte superior, que que me queda la duda si es un T1 o un T2, pues en el lado derecho se ve como más hipointenso y pensaría que es un T1. Y lo mismo, las estructuras pues se ven muy distorsionadas en el ojo izquierdo y se ve pues como una mezcla ahí de intensidades y también en la parte retrocular. Eh, ¿Alguien más de pronto? Bueno, bueno, entonces tenemos esta resonancia magnética de órbita simple y contrastada. Entonces, las secuencias que tenemos un T2 axial con supresión de la grasa, tenemos una secuencia FLAIR, tenemos una secuencia de difusión que se compone por el B1000 y el ADC, es complementario de esto, tenemos un T1 precontraste con saturación grasa y un T1 con supresión grasa postcontraste. Lo que vemos en el T2 es que hay una hipointensidad dentro del globo ocular, normalmente debería ser hiperintenso, y vemos como que hay aquí áreas hipointensas, además vemos que hay unas áreas hiperintensas acá con la supresión grasa, esto debe ser casi como igual que el tejido subcutáneo, pero vemos que aquí hay área de estriación por cambios inflamatorios. En las secuencias FLAIR vemos que hay una hiperintensidad dentro del globo ocular predominando en el globo ocular izquierdo, y en las secuencias de difusión vemos que hay una restricción a la difusión. En el B1000 vemos que es hiperintenso y el mapa de AS vemos que es muy intenso. Para que una restricción sea verdadera, entonces tenemos que ser en el B1000 tiene que ser hiperintenso y en el AS hiperintenso, porque si es hiperintenso en ambos, estamos hablando de una difusión facilitada. Lo que nos mide esta secuencia es el movimiento de las partículas de agua, que sea libre. Cuando esas partículas de agua están limitadas a su movimiento, entonces vemos lo que se llama restricción a la difusión. Y se va a ver, como estamos viendo aquí, entonces que es hiperintenso en el B1000 e hipointenso en el ADC. Acá pues tenemos el T1 precontraste y postcontraste. Entonces vamos a ver que vemos que en el postcontraste hay un engrosamiento y realce de la uvea, además de estriación de la grasa retrovulvar de forma bilateral
y vemos también como algo de cambios inflamatorios de realce y engrosamiento de los tejidos preceptales. De pronto, algún diagnóstico con esto. ¿Escuchan? Doctor, sí, señor. De pronto con lo de la historia clínica y pues, los otros datos pues, de las imágenes, que pudiera haber un compromiso infeccioso ahí en la órbita, una endoftalmitis. Listo, muy bien. Entonces, el paciente cumplía criterios tanto clínicos como radiológicos de una endoftalmitis. Entonces, esta se define como una infección del ojo que está limitada al vitrio o humor acuoso sin sobrepasar la esclera. Eh, el principal origen es bacteriano, aunque también puede ser fúngico. Es una emergencia oftalmológica. Cuando sobrepasa la esclera es llamada panoftalmitis, que ahí prácticamente es una celulitis tanto preceptal como poseptal. Esta ha sido clasificada como exógena o endógena. Exógena cuando sea por una inoculación directa de microorganismos, ya sea por trauma penetrante o por cirugía, o cuando hay una extensión de infección en la córnea, la cual pues, se disemina inicialmente a la cámara anterior, al humor acuoso, y posteriormente al segmento posterior al humor acuoso. O puede ser en una endoftalmitis endógena por siembras hematógenas, teniendo en cuenta la rica vascularización de la coroides. Los pacientes suelen cursar con dolor, disminución de la agudeza visual, con quemosis, inyección conjuntival, edema corneal, disminución del reflejo rojo y aumento de la presión intraocular. Fotografía se va a observar con un engrosamiento de las paredes del globo. Se pueden ver ecos de bajo nivel intraoculares o dado por detritus, o pues se pueden observar también membranas y aumento de la conicidad del humor vítreo. En la resonancia, en la tomografía, se puede ver como un engrosamiento y realce de las paredes del globo ocular, principalmente de la uvea. Puede haber hiperintensidad del humor vítreo, dependiendo del contenido de proteináceo o por la cantidad de pus que haya. Puede observarse engrosamiento de tejidos blandos preceptales, inflamación periocular, y cuando ya pues hay compromiso, está asociado con celulitis poseptal, pues puede haber proptosis. En la resonancia magnética, pues como vimos, hay engrosamiento y realce de la uvea, hay áreas hiperintensas en humor vítreo, y es aquí fundamental observar en la secuencia FLAIR, que como miramos en el caso, se observa que es ese contenido pues es hiperintenso. En el T1 la señal del vitrio pues va a ser variable dependiendo del contenido proteináceo, y es también fundamental aquí tener en cuenta la secuencia de difusión, que va a haber restricción a la difusión. Y pues mira, como también vimos los cambios inflamatorios a nivel periocular. ¿Alguna pregunta con respecto a este caso? Jason, creo que muy claro. Muchas gracias, hombre. Entonces seguimos con el último caso. Es una mujer de 11 años con antecedentes de acné en tratamiento con vitamina A dosis de 100.000 unidades internacionales día, quien consultó por un cuadro clínico de 4 meses de cefalea, cervicalgia, artralgias y fiebre recurrente. Al examen físico lo que presentaba era serostomía, piel seca y papilema bilateral. Entonces, a la paciente, inicialmente bueno, se solicitó esta resonancia magnética del cráneo, y entonces alguien nos quiere colaborar con los hallazgos. Hola, bueno, vemos, perdón que es que estoy al lado del doctor, entonces escucha eco. Bueno, en la primera imagen hay una resonancia, es un corte axial. En T1
Mm, derecho, incluso en la segunda imagen. Profe, se me salió. Ah, ya. Perdón, se ¿Está me había cortando salido de la reunión. bastante? Pues yo no te escuchaba. Vemos como una alteración en el ojo derecho, vemos como una proptosis y se ve también como una alteración en el recorrido del nervio óptico. Eh, no sé, ¿qué más ven ahí? Creo que eso es vena. Pues por la historia clínica del paciente, pues yo tendría una sospecha diagnóstica, pero Perdón, es que casi no estamos escuchando. Sí, yo creo que se le salió, ya tiene una mala señal. Y pues sí, hola, ¿me escucha? Hola, Sí, perdón, es que se me desconectó mi celular. Estoy hablando desde el del doctor Frank. Bueno, entonces con la historia clínica del paciente, yo tendría una sospecha diagnóstica. No sé si sea correcta pues decirla en este momento o esperamos. podríamos volver a repetir la descripción, es que no, para saber qué escribiste y qué explicar, pues también. Es que no escuchamos la descripción. Ah, bueno, perdón. Se me estaba desconectando el celular. Bueno, entonces la imagen que tenemos es una resonancia. eh, Está en axial. La primera es en una secuencia T1. Em, Vemos en la primera y la segunda imagen, puedo ver como una leve proptosis, no sé, del ojo derecho y se ve como una alteración en el recorrido del nervio óptico. Eh, a nivel como del cráneo, pues como de cerebral no veo como signos muy claros como patológicos. No sé si alguno de mis compañeros ve algo más. Bueno, yo digo que estamos ante unos cortes axiales. La primera imagen es un T2 porque el vitro se ve hiperintenso y no tiene supresión. La segunda ya tiene supresión por lo que nos han explicado que ya la grasa que se veía hiperintensa ya se hipointensa. Llama la atención que ambos globos oculares tienen como un aplaneamiento hacia la porción posterior, ¿cierto? Creería uno que hay aumento de la presión como intraorbitaria. Lo que uno cree que es el nervio óptico pareciera ser, creería yo que son como venas oftálmicas, por la tortuosidad como el recorrido de esta, ¿cierto? Creería, no estoy seguro. Y a nivel como más o menos como ubicado en la silla turca, hay aumento en intensidad. Eh, Entonces, puede uno, creería uno que puede ser una trombosis de senos cavernosos, pero no sé, pues ya esa sería como la descripción que yo haría. Bueno, muy bien. Bueno, entonces tenemos una resonancia magnética de cráneo simple contrastada. Tenemos tenemos T2, secuencia T2 axial sin supresión grasa, T2 con supresión grasa, T1 con supresión grasa precontraste, T1 con supresión grasa postcontraste, T2 coronal sin supresión grasa, T1 con supresión grasa en plano sagital y con medio contraste. Entonces, lo que tenemos, lo que podemos ver en esta secuencia acá es muy bien. Tenemos que el globo ocular tiene un aplanamiento en su porción posterior de forma bilateral. Vemos que la vaina del nervio óptico está dilatada y vemos que el nervio óptico es tortuoso. Además, observemos que
eh, a nivel de la silla turca, pues es muy prominente. Hay una aracnoidocele, que decimos nosotros, lo mismo que es, pues, es el significado de una silla turca vacía. Bueno, entonces, ¿alguna posibilidad diagnóstica quieran proponer o continuamos? Perdón, entonces lo que estamos viendo es nervio óptico, es un realce nervio óptico. No, O sea, lo que vimos, o sea, yo en un momento, pues no, yo no sé, o hay veces me dificulta saber si es una vena oftálmica porque es muy tortuosa o si es el nervio óptico. Eso que vemos ahí, por ejemplo, que está esto realzando, es el nervio óptico ese es y la parte ok, hiperintensa es la vaina del nervio óptico. perfecto. O Entonces sea, hay es el contenido del espacio perióptico. perfecto, perfecto. Entonces hay una perineuritis bilateral, pues si hay un aumento del realce. El realce lo vamos a evaluar en las fases contrastadas. Este es un simple y este es un contrastado. Entonces, de pronto, O sea acá que eso podría es analizar normal en eso que un me estás simple. preguntando. O Este sea, acá pero, el T2 y esto es como el espacio perióptico que es líquido y nos va a dar brillante. Entonces, por eso puede dar confusión. ok, entonces eso es Pero, normal, eso es un hallazgo normal en un T2 con supresión grasa. O sea, para nosotros aprender. no, entonces, vea, vamos a Ok, explicar entonces. Vamos a aplicar algo de resonancia. Entonces, la manera de identificar así como de forma práctica, entonces que las secuencias T2, donde haya líquido, va a ser hiperintenso. Entonces, aquí vamos a ver que donde hay líquido cefalorraquídeo es hiperintenso, ¿no? Como esta secuencia T2, T2 y T2. Entonces, vemos que el líquido es hiperintenso y los globos oculares van a tener señal alta. Pero recordemos que el nervio óptico tiene un espacio periódico y que está rodeado por la vaina. Entonces, ese espacio puede tener líquido y no significa que sea normal. En este caso sí es un poco prominente, la verdad, pero no es que sea el real. Y vamos a identificar las secuencias T1 porque ese líquido, mire que acá en la T2 es hiperintenso, acá es hipointenso. Entonces, eso nos permite diferenciar eso por un lado. Entonces, miremos que acá esa parte que es hiperintensa acá, que es donde hay líquido, acá es hipointensa. Y como periferia a esa área de líquido, vemos que no hay realce, realmente no hay un realce patológico ahí. Hay algo aquí que es realce, pero es porque estos son los músculos, los músculos extraoculares que normalmente presentan un realce. Entonces, ya continuando con... Entonces el paciente tenía signos tanto clínicos como hallazgos por resonancia de hipertensión endocraneal. Entonces, es un síndrome caracterizado por presión intracraneal elevada en ausencia de hidrocefalia o evidencia de una masa. Se diagnostica cuando hay una presión intracraneana mayor de 25 centímetros de agua y principalmente afecta a mujeres jóvenes con sobrepeso u obesidad. La etiología es desconocida, sin embargo, se han propuesto unos mecanismos, que es cuando hay aumento del flujo sanguíneo cerebral, hay aumento del líquido cefalorraquídeo, ya sea porque hay un aumento en la producción o disminución de la reabsorción, o cuando se cursa con procesos inflamatorios, y también se han propuesto medicamentos que pueden alterar los tres mecanismos que mencioné previamente. Estos pacientes suelen cursar con cefalea, alteraciones visuales, diplopía, escotomas y pérdida visual. Todo se trata a tiempo. Suelen cursar también con tinnitus pulsátil, vértigo, dolor cervical y al examen físico suelen presentar papiledema bilateral. En cuanto al diagnóstico, se tiene que tener en cuenta síntomas y signos clínicos, valorar la presión de apertura del líquido subarráquido, valorado mediante una punción lumbar y la resonancia magnética con venografía. Y lo que vamos a observar
Hay unos criterios clínicos y unos criterios radiológicos, y vamos a hablar es como aquí los criterios radiológicos. Lo que vamos a observar es que en la resonancia magnética vamos a ver que hay un aracnoidocele, o lo que mismo le dice hemasía turca vacía. Hay aplanamiento posterior de los globos oculares en forma bilateral, hay una dilatación del espacio, una dilatación de la vaina óptica, siendo más prominente el espacio perióptico, y vamos a observar que hay una protrusión de la papila, que en nuestro caso pues no era tan evidente, y también vamos a observar que hay una estenosis de los senos transversos. Otros signos, bueno, con respecto a esto, entonces, de los criterios diagnósticos para decir que es resonancia, tiene que cumplir 3 de estos. También se puede observar ampliación de la cava de Meckel, descenso de la amígdala cerebelosa, puede haber granulaciones aracnoideas prominentes, y en algunos casos suelen cursar con meningocele del ápex petroso. ¿Alguna duda con respecto al caso? No sé si de pronto quedó bien, o la volvemos a colocar, y creo que hubo un poquito ahí como de confusión. No sé No, si de pero pronto yo me hice creo que entender. sí te hiciste entender, pues, o sea, T2, el líquido cefalorraquídeo, es hiperintenso, que es el mismo líquido cefalorraquídeo que está en la vaina de nervio óptico. Entonces creo que sí quedó claro. Sí, Ahí la pregunta sería, cuando uno tiene ya un realce como tal de la vaina versus lo normal, uno cómo o qué tip darías para diferenciarlo. cuando observas realces, lo que puedes, unos diagnósticos diferenciales es una neuritis óptica, Ok, pero esta pero, no te va a dar ese aplanamiento posterior. ok, perfecto. Y tampoco creo, y si mal no recuerdo, en el examen físico con el fondo de ojo no te va, no, como papilema, como no recuerdo bien, la verdad. La, Pero a la- nivel de imagenológico no muestra realce. Eso por ok, un lado. ok, Ahora es que siempre, cuando analizan una imagen de resonancia, hablamos de realce, y siempre que se admita contraste es secuencias T1, con supresión grasa generalmente. ok, Entonces, ok, para uno evitar la confusión, es que el contraste y el realce lo vamos a ver en T1. ok, perfecto. O sea, ese sería el tip. A uno no le muestran T2 con contraste, uno le muestran es No, T1 con el contraste contraste. lo administramos siempre en el T1. Perfecto. Entonces ahí sí uno ya no tiene pierde. Perfecto, gracias. Exacto. Entonces, y la clave en cualquier parte del cuerpo, la resonancia magnética, es que el líquido, si no, uno tiene dudas, o mira la vesícula o lugares llenos de líquido, la vejiga o la columna, y mira que hay líquido, hay cualquier líquido, mira que es hiperintenso, entonces dice, eso es una secuencia T2. Perfecto, perfecto. Gracias. Doctor, ¿me puede mostrar otra vez la diapositiva donde ponía los criterios diagnósticos en la resonancia, por favor? Sí, señor. Y debe cumplir con 3 de esos. Sí, hay unos criterios que hablan como, no me acuerdo cómo es que se llama bueno, el caso es que son 3 criterios de esto, por resonancia magnética. Hay otros criterios que son como clínicos, que tienen que ver otras características, pero en cuanto a resonancia son estos. Listo, doctor, gracias. Y los otros son hallazgos asociados que pueden o no pueden estar presentes. Jason, muchas gracias y a Sara también, obviamente. Excelentes discusiones y revisión. Decía, sincero oftalmólogo, mire todo lo que nos aportaron también ahí. Estas reuniones son muy importantes y se lo he dicho varias veces al grupo y a Martín de nuevo se lo reitero. Es también para que nosotros aprendamos a solicitar bien los estudios, que muchas veces ustedes llegan el paciente con una solicitud de resonancia sin ninguna otra información, y creo que si uno da algo de pistas de lo que está buscando y lo que tiene el paciente, ustedes pueden explotar aún más toda
armamental que tienen allí y obviamente nos pueden aportar más y el paciente también. Muchas gracias y como les decía, esto queda grabado. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo que decir, porque creo que fue muy claro. Y el último caso, si bien se presta como algunas, no discusiones, pero sí a conceptos y todo, es como nos pasa en la vida real. De eso se trata y por eso es buena esta reunión. No, doctor, muchas gracias a ustedes nuevamente por el espacio que muy amablemente nos dan cada mes. Muy interesantes pues los casos que nos presentaron Jason y Sara. Bueno, no, espero que les haya gustado pues el staff. Muchas gracias, hombre. Muy bien escogidos también y obviamente excelente trabajo de parte de, sí, de Sara y de Jason. Muchas gracias a todos. Muchas gracias Gracias a y ustedes pedimos disculpas pronto por las dificultades. No, tranquilo, se entendió, se escuchó muy bien. Hay Sí, ligeros todo salió problemas. muy bien, Jason. Todo se escuchó perfecto. Perfecto. Que tengan un buen día Muchas entonces. gracias. Que estén muy Gracias. bien. Feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.